bendecimos, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Muchas gracias, Padre Jehová de los cielos, Padre Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines, por darnos la vida. Hemos agradecido, yo estoy agradecido con la vida que me has dado, y sé que tu pueblo, todo el pueblo está agradecido con la vida que nos has dado, y sé que también la naturaleza está agradecida contigo, y aquellos que por alguna razón no te han entendido, pues yo sé que algo de agradecimiento tienen en ellos mismos. Ojalá todos nos podamos conducir a ti, abriendo los ojos, entendiendo la verdadera verdad que hay sobre todas las cosas que tú nos has hecho posible. En esta hora representamos esta asamblea, te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, nos llenes, nos lleves en todo lo que hagamos, que seamos cubiertos con la sangre de Cristo, que llegue a Dios Padre todo de una manera grata, pura, como a Él siempre le agrada. Hermanos míos, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el Salmo 127. Vamos a glorificar ese santo nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Salmo 127, la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Todos juntos el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenoso dejaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria a Dios. Amén. Vamos a alabar en el nombre del Señor. Luchó Jacob con el ángel de Jehová, luchó Jacob con el ángel de Jehová. En la lucha le decía, si no me bendices no te vas. En la lucha le decía, si no me bendices no te vas. Luchó Jacob con el ángel de Jehová, luchó Jacob con el ángel de Jehová. En la lucha le decía, si no me bendices no te vas. En la lucha le decía, si no me bendices no te vas. 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 Ay, si no me bendices no te vas. 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 Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. En la lucha le decía, si no me bendices no te vas. En la lucha le decía, si no me bendices no te vas. 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 Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya.
Jehová es el centro en sus caminos, porque Jehová aquel que admite, más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro en sus caminos, porque Jehová aquel que admite, más mira de lejos al altivo, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro en sus caminos, porque Jehová aquel que admite, más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro en sus caminos, porque Jehová aquel que admite, más mira de lejos al altivo, porque Jehová aquel que admite, más mira de lejos al altivo. Así es, te alabamos, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia, porque tú eres justo y tus palabras son verdaderas en nosotros, Señor. Por eso queremos darte, dirte toda honra y adoración solo a ti. Oh, te adoramos, Señor. Sentamos, Padre. Eres el alfarero que con tus manos me has formado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, Dios te venero, rompe mi cántaro, rompe mi ropa, toma mi vida y hasta de nuevo, rompe mi cántaro, rompe mi ropa, toma mi vida y hasta de nuevo. El alfarero
honramos cada día. Espíritu Santo, toma control, haz tu obra en nosotros. Muy buenas tardes, amados hermanos. Pedimos mil disculpas en el día de ayer por no haberles tenido la enseñanza del martes, pero estamos aquí hoy miércoles, ¿verdad?, llevándole la enseñanza del día de ayer. Esperamos que ustedes nos disculpen allí y a todos aquellos pues que están en espera. Gracias, hermanos, manténganse esperando la palabra del Señor. Es el alimento mejor que hay para nutrir nuestro espíritu. Dios les bendiga a todos. Bueno, como seguimos las enseñanzas de la iglesia, ya estamos acabando con este mensaje de las 7 iglesias a Filadelfia, de cómo la iglesia debe limpiarse hoy, ¿verdad? Esos mensajes los estamos llevando, llevan una secuencia. Hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia pues que ella pues es una iglesia denominada amor. Es la puerta que abre y que nadie cierra, y es la llave de David la que tiene para abrir. Muy bien, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer los versículos 10, 11, 12 y 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muy bien, amados hermanos, como usted ya vio, esta parte que vamos nosotros a enseñar hoy es la parte que nosotros denominamos después de que nosotros hayamos estudiado la primera parte de la iglesia de Filadelfia, en donde hablamos de un ayer, de un hoy y de un mañana, de un futuro. Hoy vamos a ver la parte medular del mensaje a esta iglesia. Como dice aquí en el versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. En el capítulo 2, versículo 25 del mismo libro de Apocalipsis, usted lee esa misma frase que dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Acá en ese versículo 25 del segundo capítulo de Apocalipsis dice: hasta que yo venga. Retened lo que tienes hasta que yo venga. En este dice: retén lo que tienes, pero que ninguno robe. O sea, hay robo, quiere decir que hay gente que te va a robar. Entonces, o hay personas o hay enemigos que te pueden robar tu corona. Bien, amados hermanos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo insistía en decirle a la iglesia de Tiatira en este caso y a la iglesia de Filadelfia hoy que estamos estudiándola, retén lo que tienes? ¿Qué era lo que tenía Tiatira y qué es lo que tiene Filadelfia que el Señor le pide que retenga? En alguna dice: lo poco que tienes, reténlo. Vamos a ver lo que tenía Tiatira. Si usted se va al versículo, al capítulo 2, versículo 19, dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué tenía Tiatira? Tiatira tenía amor, fe, servicio, paciencia y
que las obras de ellas, las que estaban aconteciendo en ese momento, eran mejor que las que habían pasado. Vamos a ver qué tiene Filadelfia, porque tenemos que conocer qué es lo que tiene cada iglesia para saber qué es lo que vamos a retener, ¿verdad que sí? Bien, vamos entonces al versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a ver qué dice. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Amado, no dejes cerrar tu puerta está abierta. Primero, 1. Número 2, ¿qué más tiene? Dice, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué tienes? Poca fuerza. Esta es la que tiene poca fuerza. Número 3, has guardado mi palabra. ¿Qué tienes? Que has guardado la palabra de Dios. Muy bien. Y no has negado mi nombre. Número 4, no has negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos entonces, Tiatira y Filadelfia tenían cosas que tenían que preservar, que tenían que retener. Tenían amor, tenían fe, tenían servicio, tenían paciencia. Acá Filadelfia tenía una puerta abierta que nadie la podía cerrar. El único que la puede cerrar se llama Jesucristo. Tenía poca fuerza, tenía de que había guardado la palabra de Dios y tenía también la palabra de paciencia. Había guardado la palabra de paciencia. Muy bien. Sabiendo ya ahora esto, ambas, ¿qué es lo que tienen que retener tanto Tiatira como Filadelfia? Vamos entonces a introducirnos un poquito más y vamos a ver hoy la de Filadelfia. ¿Qué son esos puntos que ella tiene que retener? La puerta abierta, que nadie puede cerrar. Esta referencia es una profecía mesiánica que la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 22. Busquemos juntos Isaías 22 y usted va a leer lo siguiente. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Quién dijo eso? Nuestro Dios decía que a ese que había de venir, ¿verdad?, le iba a poner la llave de la casa de David. Esa era la única persona que va a tener la llave para poder abrir la puerta y poder cerrar. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ahí él está hablando, dice, que la pondrá sobre su hombro. Es decir, esa es la tarea, esa es la carga que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese que nadie puede abrir y nadie puede cerrar? Esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿sobre qué cosa? Sobre la salvación de los seres vivos, de los creyentes, de los cristianos. El único que puede salvar se llama Jesucristo. Entonces, esa puerta que se cierra, que nadie puede abrir, y esta puerta que se abre y que nadie puede cerrar, esa es la salvación tuya y mía. El único que puede decir que no te vas a salvar es Jesucristo. El único que puede decir tú te vas a salvar es Jesucristo. Entonces ya ves cuál es la llave. Nuestro Señor Jesucristo es la llave de tu salvación. Todo lo demás que rodea al mundo es engaño y es mentira. Sí, amados hermanos. El único que tiene autoridad para salvar un alma es Jesucristo. Los demás, ¿usted sabe cuánto hay que se mencionan que tienen que ver como autoridad eclesiástica o autoridad espiritual para tener derecho sobre tu vida? Pues te voy a decir algo, si tú no lo sabías, yo te lo digo. Eso se llama engaño y mentira.
Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. No tiene autoridad sobre tu vida un papa. No tiene autoridad sobre tu vida un Buda. No tiene autoridad sobre tu vida un Mahoma. Ninguno de ellos, una virgen. Ninguno de ellos te puede salvar. El único salvador que abre tu puerta de la salvación se llama Jesucristo. Amén. Bien, ¿qué más retenemos? La poca fuerza. Sí, Filadelfia tenía poca fuerza. Yo voy a aplicar un poquito de historia de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia fue fundada en un área volcánica. Y como ella fue fundada en un área volcánica, así como pasó el terremoto de México, asimismo ella le pasaba cuando había un terremoto. Dice que para el año 17 después de Cristo hubo un terremoto tan grande que destruyó toda la ciudad. Y ellos se dieron a gata para poderla levantar. El que estaba en ese momento de gobernador les exoneró por 5 años de no pagar impuestos para que se pudieran levantar. Parece que este tipo de relación que se está hablando, de la situación que vivía la iglesia de Filadelfia en ese momento, fue cuando el Señor dice que tiene poca fuerza. Pero también, ¿qué quedaba? Pocos miembros creyentes. Eran pocos. Y en ese poco, en esa poca cantidad, el Señor miró esa poca fuerza o poca cantidad, pero vio la fidelidad de esa iglesia. Era pequeña, pero vio fidelidad en ella, que a pesar de que eran pocos, se mantenían. Fíjense, él decía, se mantenían, ¿qué cosa? Guardando la palabra de Dios. ¿Qué más tenía esta iglesia? Fíjense, esta iglesia, aunque era poco, ¿qué más decía que tenía esta iglesia? Ellos tenían, aparte de guardar la palabra de Dios, ellos tenían, espérense, vamos allá a leerlo nuevamente, porque no me quiero equivocar. Guardaban la palabra de Dios, y no negaban el nombre de Jesucristo. Claro, amados hermanos, muchas veces cuando nosotros vemos iglesias pequeñas, como la nuestra, nuestro templo de Jesucristo es una iglesia pequeña, muchas veces las personas se van por las ideas y las cosas que hacen iglesias grandes y quieren comparar la iglesia pequeña con la iglesia grande. Pero a mí me llamó poderosamente la atención cómo el Señor, con la situación que vivía Filadelfia de ser una iglesia pequeña, la levantó diciendo, aunque tienes poca fuerza, eres fiel. Eres fiel porque no has negado mi nombre. Eres fiel porque te has mantenido guardando mi palabra. Entonces, iglesias pequeñas del mundo, donde tú te encuentres, déjame decirte, el Señor te está mirando. Está mirando lo que tú estás haciendo como iglesia pequeña. Está mirando tu fidelidad y eso te va a llevar a ganarte un galardón. Muy bien. Yo quiero que usted y yo vayamos al Salmo 101.6. El Salmo 101.6 dice algo precioso para esta iglesia. Dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No importa donde tú te encuentres, manada pequeña, iglesia pequeña, el Señor tiene los ojos de él puestos sobre ti y te está ocupando, está usándote para que tú sirvas. Así que tú déjate llevar por el Espíritu Santo, que es el que está actuando en tu vida hoy. Proverbio 13:17 dice de la siguiente manera. A mí me gusta sustentar la palabra cuando estamos estudiando con hechos de la palabra, porque eso nos lo hace ver con más fuerza, mayor relevancia lo que dice nuestro Dios en su palabra con respecto al mensaje que Él le da a esa iglesia.
Proverbio 13, 17, la parte B dice: y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Espérate, 13, 17, B. Perdón, estaba leyendo el 7. Perdón, amado hermano, el 17. Dice: mas el mensajero fiel acarrea salud. Wow, cuando yo escuchaba esto, amados hermanos, usted sabe de qué me hizo remembranza. Hablo de mí, del año 2011. Siendo nosotros una iglesia pequeña, estábamos congregados con una iglesia grande de las Asambleas de Dios. Cuando el Señor miró a esta sierva con sus ojos y le dio sanidad, le devolvió su sanidad, que por 20 años había sido afectada. Cuando yo vi esto, yo dije: es mejor serle fiel a Dios donde nos encontramos. Seamos pocos o seamos muchos, seamos fieles al Señor. No importa que tú seas una iglesia pequeña, lo importante es que tú estés sirviéndole a Dios. ¿Qué más podemos retener? La palabra. Guarda mi palabra, dice el Señor. Cuando hablamos de guardar, significa conservar, significa cuidar, significa retener. Estos son los significados que se le da a la palabra guardar. Pero aquí en este caso es guardar su palabra. ¿Qué dice Josué 1:8? Es bien importante que nosotros nos aprendamos ese versículo porque tiene significado para todos los tiempos, ¿verdad? Josué 1:8 dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, ese guardar la palabra de Dios, ese conservar la palabra de Dios, ese cuidar lo que dice la palabra de Dios, nos va a hacer prosperar en el camino, nos va a hacer que todo nos salga bien, no va a hacer que por muy difícil, hermano, que a veces a usted se le presentan situaciones bien difíciles de manejar, a veces tenemos como que actuar y estremecer a muchos, pero la palabra se conserva, se mantiene. La palabra no es porque en el momento, por lo que ocurrió en el momento, entonces ya la palabra no hace efecto en tu vida. No. Si tú guardas la palabra del Señor y cuidas de ella, de que se haga efectiva en tu vida, en tu manera de ser, tenlo por seguro que vas a tener lo que dice aquí: tiempo de prosperidad, te va a ir bien en el camino, porque todo te va a salir bien. Yo quiero que usted me acompañe a Proverbios capítulo 2, versículo 1. Y lea conmigo lo que decía el predicador, o también conocido como Salomón. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿qué te va a ocurrir? Versículo 5 de ese mismo capítulo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, ¿sabe lo que ocurre? Vamos a tener clarito qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a tener claro qué es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. El Señor nos va a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento va a ser aclarado. Acuérdense lo que dice Romano para aquellos que pecan. El entendimiento se le entenebrece. Pero aquí a nosotros, al que guarda la palabra de Dios, al que camina con ella, todo le va a salir bien. Pero dice el Señor que Él te va a dar, hallarás el conocimiento de lo que Él quiere que tú conozcas. Proverbio 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley
y tu corazón guardes mis mandamientos. ¿Por qué? En el versículo 2 dice, ¿por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No solo el hecho de que tú conozcas lo que Dios quiere que tú hagas, que te vaya todo bien, que conozcas el camino de Dios, sino que tus días van a ser aumentados, van a ser alargados. En Juan 8:51 dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:51. Esa todavía está mejor. Entonces, amados hermanos, lo que queremos decir con todo esto es, guardemos la palabra del Señor, porque el Señor le está diciendo a esta iglesia, si tú guardas mis palabras, todo te va a ir bien. Vas a conocerme, vas a vivir largos días sobre la tierra y no vas a alcanzar la muerte, no vas a ver muerte. Acuérdese que hay muerte eterna. Amén. A ver, ¿qué otra cosa tenemos que retener? También tenemos que retener el no negar el nombre de Jesucristo. Aquí yo solamente voy a citar 2 versículos. Lucas 12:9 y Mateo 10:33. En Lucas 12:9 dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sí, amados hermanos, el negar el nombre del Señor Jesucristo aquí en la tierra, por cualquier motivo, allá en los cielos, cuando nos presentemos, también vamos a ser negados. Sí, Dios va a decir, ¿quién? A ti no te conozco, yo no te conocí. Así va a decir el Señor. Y usted puede decirle, como decía en los evangelios, Señor, Señor, yo echaba fuera a los demonios en tu nombre, yo hacía buenas obras en tu nombre, y Él va a decir, apartaos de mí, yo nunca os conocí. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, usted sabe que me llamó poderosamente esta parte de lo que le decía a Filadelfia, me llamó poderosamente la atención. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque qué de esas denominaciones, doctrinas que niegan el nombre de Jesús, que son bastantes, miles de personas, millones de personas, que no ven a Jesucristo como el Hijo de Dios, ni lo reconocen, niegan su nombre. Y si niegan su nombre, entonces, ¿qué usted cree que va a acontecer? Son millones de personas que van a ver la muerte, porque aquí dice el Señor no los va a conocer delante de Dios y no los va a conocer en el cielo. Amén. Bien, y la última de lo que retiene Filadelfia es que has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia del Señor Jesucristo? Porque es la palabra de mi paciencia. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la paciencia de Jesucristo? Vamos a verlo en el libro Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Cuál es la paciencia de nuestro Señor Jesucristo? Tu salvación, mi salvación. Él tiene paciencia esperándote que tú te arrepientas de tu pecado, de tu mal andar, de tu camino, de lo que tú crees y considera que es lo correcto. ¿Para qué? Para que te salves. El Señor tiene mucha paciencia esperando en ti. Romanos 15, 4 y 5 dice, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza, la escribieron, a fin de que porque la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios es el Dios de la paciencia y la consolación. Y Él quiere darte a ti el mismo sentir, que tú tengas esa misma paciencia que tiene Cristo Jesús para esperar la salvación. Amén. Bien, vamos a la segunda parte. Para que ninguno tome tu corona. Yo no quiero ahondar en esta. ¿Por qué? Porque esta de las coronas ya nosotros vimos que existen 5 coronas. Está la corona de la vida, está la corona de la justicia, está la corona incorruptible, ¿verdad? Esas coronas ya las estudiamos en uno de los capítulos anteriores. Pero yo quiero que tú leas conmigo el 2 de Juan 8. Y dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta corona que se especifica en esta parte no es la corona de vida, no es la corona incorruptible, no es la corona de justicia. Esta corona que estamos hablando ahora es el galardón que tú vas a ganarte por la vida que tú llevaste. Dice por el fruto, pero aquí, por eso es que dice, no la perdáis. Por eso es que también en el versículo dice, no te la roben. ¿Por qué? Porque la puedes perder. Sí, amado hermano, puedes perder eso por lo que has trabajado, por lo que has luchado, si tú no cuidas lo que tienes. Amén. Por eso es que dice retener lo que tienes que cuidarlo. Primera de Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada quien va a ser recompensado según su esfuerzo, según su trabajo. No se preocupe por las iglesias que estén haciendo grandes cosas o por la iglesia que no esté haciendo muchas cosas. Usted haga lo que le corresponde hacer usted como iglesia. Amén. Bien, por eso yo dije que no íbamos a ahondar mucho en eso, porque ya esa la habíamos visto. Vámonos a la tercera parte y la última parte, porque ya se nos está yendo el tiempo. La parte que dice, lo haré columna en el templo de mi Dios. Tercera parte. Tú y yo vamos a ser columna del templo de Dios. Ese lo haré columna en el templo. Fíjese, yo busqué qué significaba columna. La palabra columna significa soporte. Significa soporte en un edificio, generalmente en forma cilíndrica, alargada y que apoya y se apoya del suelo y que apoya edificios. ¿Ok? Esa es una columna. Pero poéticamente se dice que Jehová Dios, su Dios y el mío, es columna de la tierra. Poéticamente se habla de esa columna. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Ahí dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo al mensajero? Que Él va a levantar de lo vil, de lo menospreciado, del polvo, del muladar, a personas, a seres humanos como usted y como yo, y lo va a hacer columnas de Él. Columnas. ¿Dónde te va a poner Dios? Yo no sé, pero Dios te tiene como una columna en un X lugar para que tú seas su apoyo. Acuérdate que esa columna es para apoyar un edificio que esté en construcción o para ponerla sobre algún lugar.
Allá en el tiempo de los israelitas se destacaba mucho el hacer columna para memorizar o tener memoria de alguien en especial. En el libro de Génesis, capítulo 35, 20, dice: y levantó Jacob un pilar sobre sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Qué levantó? Un pilar, una columna. Y a esa columna le puso el nombre de Raquel. Ahí yace Raquel. Estas columnas puestas en un lugar para dar memoria sobre esa persona. Entonces Dios te está escogiendo a ti para que seas su columna, para que los demás te recuerden por lo que tú hiciste. ¿Te estás dando cuenta? Qué importancia es que el Señor te llame para que seas columna de Él. Tremendo. Y otra cosa bien importante, fíjense lo que pasó aquí. En esta, Absalón levantó una columna en el Valle del Rey porque no tenía hijos. Y Absalón, como no tuvo hijos, él dice, voy a hacer una columna que va a llevar mi nombre porque no tengo herencia. También la relacionan con heredad, con cosas que se pueden legar, con cosas que vamos a obtener como herencia. Y en este caso, Absalón lo hizo. En 2 de Samuel 18, 18, usted lee, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se llama hasta el día de hoy. Columna de Absalón. ¿Se da cuenta? Tal vez esto es lo que nuestro Señor quiere decir cuando nos dice que te haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de aquí. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice escribiré sobre él el nombre de mi Dios? En esta columna, acuérdense que Raquel tenía una columna que llevaba el nombre de Raquel. Absalón tenía una columna que llevaba el nombre de Absalón. El Señor va a escribir tu nombre en tu columna. Ahí va a escribir su nombre. Y tú vas a tener una columna con tu nombre en los cielos. Amén. Y por último, y le pondré el nombre de la ciudad de él, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, despierta como una esposa ataviada para su marido, como fue prometido en Isaías 61:10. Acuérdese que Isaías fue uno de los profetas que habló de ese devenir de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cuando el regreso a la tierra. Y en ese Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidura adornada con sus joyas. He aquí esta enseñanza de lo que es el estudio de la iglesia de Filadelfia. Y amados hermanos, pues vamos entonces a la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Que Jehová te dé paz y te lleve con paz todos estos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.